Muchísimas gracias por la invitación de parte de Ana y mío. Estamos muy contentas de poder estar aquí con ustedes y poder presentarles este gran proyecto. Pues miren, lo que vamos a hacer, Ana y yo, es presentarles a la luz de Fratelli Tutti cómo podemos hablar del bien común y del desarrollo sostenible. Y lo vamos a ver primero en una parte de cuál es la propuesta del Papa Francisco, que cumple 10 años en esta semana de su pontificado. Vamos a ver cuál es su propuesta y luego cómo se puede aterrizar, cómo podemos llevarla a la práctica en la empresa que tiene Ana. A mí me tocará la primera parte, que sería empezar a hablar un poco de la Fratelli Tutti. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son los presupuestos más importantes? Ustedes saben que la Fratelli Tutti es una encíclica social que le escribió el Papa Francisco, junto a la tumba de Francisco de Asís, el 3 de octubre del 20. Siempre lo inspiró Francisco de Asís. Desde que era muy joven, él decía, Francisco de Asís habla de la tierra, de mi hermana Luna, de mi hermano Sol, y es por eso que puso su nombre de esa manera. ¿Qué quiere decir? Y así empieza la Fratelli Tutti. Que cada generación, y pensemos en los jóvenes, hará suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y hacer las metas más altas. Por eso hay un compromiso tanto a nivel personal como a nivel comunitario, para poder hacer una mejor historia. Nos toca a nosotros y a nosotras narrar la historia de manera diferente. Sabemos que Fratelli Tutti sobre todo habla de la casa común. Esta es una idea, un pensamiento del Papa Francisco que está desde la Laudato Si, pero la Fratelli Tutti la señala, la rescata y la fundamenta. En Fratelli Tutti nos hablan de la globalización que estamos viviendo, pero yo me voy a detener en dos aspectos que comenta el Papa Francisco. Primero, una sociedad de descarte. Son sus primeras páginas, sus primeros capítulos. Y por eso dice que estamos viviendo una experiencia de fragilidad y vulnerabilidad humana. Y esto nos está afectando, lo hemos vivido, lo vivimos en la pandemia, lo vivimos actualmente en cómo descartamos y desechamos a todos los que están a nuestro alrededor. Está mejor así. Excluimos sobre todo a las personas más vulnerables o en situación de vulnerabilidad, como mencionan, quizá a los ancianos, a las mujeres, a las personas en una situación de discapacidad, a las personas migrantes y a veces a costos muy altos. Sabemos que hay reglas para avanzar en el progreso, pero sabemos que no es lo mismo el progreso que el desarrollo. Ya nos los había exhortado Pablo VI en la Popularum Progreso con su famosa frase enigmática: el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. No es lo mismo el progreso. El progreso es el avance de la tecnología, el avance de lo económico, pero desde las 9 de la mañana hemos estado escuchando que hay algo más que el progreso, y es el desarrollo. El desarrollo implica lo económico, lo social, lo político, etcétera. Por eso, se oye eco, ¿verdad? El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Pero también en Fratelli Tutti nos dicen que vivimos mucho miedo ante lo que está sucediendo. Hay incertidumbre, hay situaciones adversas como las que nos presentaban en las exposiciones anteriores, pero hay que distinguir en dos tipos de miedo. El miedo que me paraliza, el miedo que no me deja actuar, pero muy diferente es el miedo que afronto, que sé que hay situaciones adversas,
pero que tengo yo que seguir adelante. Por eso, ante la sociedad del descarte, Fratelli Tutti propone el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Construyamos la paz y ante el miedo propone una cultura de encuentro y de cuidado. Nos hablaban también al inicio que era muy importante el cuidado de la persona, el cuidado de las relaciones interpersonales, el cuidado del planeta o la casa común. Hay que repensar nuestros estilos de vida, nos propone el Papa. Hay que ver que ya no es posible un yo y un tú. Con la pandemia aprendimos que hay que vivir en el nosotros y nosotras. Ya no podemos salvarnos solos. Decíamos, sálvese quien pueda, no. Ahora es o nos salvamos todos o nadie se salva. El Papa Francisco retoma, y aquí les puse yo un cuadro, de algunos acontecimientos que estamos viviendo y qué podemos hacer ante estos acontecimientos. El primero, en esta sociedad de descartes o descarte, tendemos a excluir y a veces excluimos con violencia, sin darnos cuenta, de una manera muy sutil. Pensemos, y él retoma a las personas migrantes, en el fondo todos somos migrantes, todos hemos hecho un éxodo. Nuestras generaciones anteriores vienen de algún otro lugar. En ocasiones, dice el Papa, vemos a la otra persona como un socio y no como un prójimo. ¿Cómo responder a estas situaciones? Con una cultura de encuentro entre las personas y lo que él denomina una ética del cuidado. Ya no una ética del deber, como diría Kant, sino una ética en donde cuidamos desde los pequeños detalles, desde lo micro hasta lo macro. También uno de los grandes acontecimientos actuales es la violencia física, psicológica, estructural. Ante la violencia, ¿qué podemos hacer? Atender a los más vulnerables, tener una mirada desde ahí, desde en donde nosotros nos paremos a mirar, así vamos a actuar. Hay que atender niños y niñas, ancianos, mujeres, para lo que él propone, que es una cultura de la paz, donde haya cabida para todos y para todas. Una casa común en donde podamos respirar y vivir todos. Pero también hay desesperanza. En una de las exposiciones, pues nos hablaban de los problemas y los retos en los cuales se está enfrentando la juventud. Parecería que todo está mal, que no hay nada bueno, que todo es un engaño. Pero en Fratelli Tutti nos hablan de que hay que tener esperanza y tener una mirada inocente, compasiva y de esperanza. Quisiera yo distinguir entre una mirada de ingenuidad. Ingenuidad es, no pasa nada, no sucede nada, no soy realista. La mirada del inocente, que esta lo mencionan los grandes y padres y madres de la Iglesia, Eckhart, etcétera, dicen, es ver la realidad, atenderla, saber cuál es, ponerle nombre, pero también buscar cuáles son las causas de ese sufrimiento de las personas y solucionar las causas. Quizá ahí tendríamos que hablar de todas las estructuras injustas que estamos viviendo. El cambio es personal, pero también el cambio es estructural. Otro acontecimiento que menciona es la indiferencia ante las situaciones de injusticia, desigualdad y pobreza. Y ante eso podemos responder, y él tiene aquí una categoría que nos puede ayudar, aquí pienso con los jóvenes, responder como ciudadanos del mundo para buscar el bien común con justicia y paz. Ser ciudadanos del mundo implica conocer, promover los derechos humanos. Algunos ya hablan también de los derechos de la tierra. Ante la realidad hay dos actitudes. Ellacuría dice que podemos tomar la actitud de la indiferencia.
no pasa nada. Hay desigualdades, pero bueno, una más, una menos. O hacerse cargo de la realidad. Hacerse cargo de la realidad es estar en aquellos lugares donde no queremos estar porque son incómodos. Hay lugares incómodos y hay lugares más cómodos. Es hacerse cargo de la realidad desde las desigualdades, las injusticias. Y por último, nos dice que hay un universalismo, es decir, un autoritarismo, pensar que todos somos iguales, etc. ¿Qué propone la Fratelli Tutti? Una reflexión, mucha criticidad, sabiduría, tender puentes. El ingeniero tiende puentes, la Fratelli Tutti habla también de tender puentes, en eso se encuentran ustedes dos, y tener cuidado por la casa común. Ante estos acontecimientos que se mencionan en la Fratelli Tutti, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué puedo hacer? Pues podemos empezar con una conversión personal y comunitaria. Conversión significa metanoia, significa cambiar la mirada, cambiar la percepción. Podemos empezar de manera personal, nos dice el Papa Francisco, atendiendo nuestros sesgos o nuestros prejuicios. Hay que hacernos la pregunta, ¿cuáles son mis prejuicios? ¿A quién excluyo? ¿Quién no me gusta integrar en mi comunidad? Pero también hay que trabajar por la conversión comunitaria. Y esto, hay un estudio muy interesante, que no es propiamente la Fratelli Tutti, el Papa nada más lo menciona, parece ser que ayuda a la resiliencia, tanto personal como comunitaria. Nos preguntamos por qué hay comunidades que son más resilientes que otras. Porque hay personas que a pesar de las situaciones adversas que viven, son resilientes. Antiguamente se le llamaba fortaleza, hoy es resiliencia. Por eso hay que ayudar a la conversión personal y comunitaria. Es interesante que el Papa Francisco habla de la caridad, amor social y amistad social. Vean la palabra que se repite, social. Cuando nosotros hablamos de amor, muchas veces pensamos, o en la amistad, en nuestras relaciones interpersonales, y hasta ahí se quedan. Pero el Papa Francisco dice que el amor y la amistad social tiene que ver con la comunidad, con la casa común. Y aquí podríamos hablar, como dice él en el Fratelli Tutti, número 183, el amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas desde sus estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. Es decir, está implicando a todos y a todas. Recordemos lo que se dice, que la amistad social tiene que ver con la verdad, la justicia y el bien común. Son tres categorías que son como hermanas, no se pueden separar. Es desde la verdad, es desde la justicia que buscamos el bien común, o el Papa Francisco habla del bienestar. A veces usa también esa categoría, el bienestar, que hoy se habla también del buen vivir. Hay que encontrar nuevas formas de hablar de estos temas que son fundamentales para nuestras comunidades. La dignidad de las personas, pues es fundamental. Si no reconocemos la dignidad personal y de los otros y de las otras, entonces quizá no tengamos la oportunidad de reconocer los derechos humanos. Y aquí se ha estado hablando de que todos y todas tenemos que tener las mismas oportunidades y posibilidades. Pensemos si la salud y la educación parecería que son un privilegio cuando tendrían que ser un derecho de todos los seres humanos.
estuvieron retomando anteriormente la necesidad de educarnos. La pregunta es, ¿cómo educarnos? Esa es una pregunta que nos hacemos en las universidades, que nos hacemos en las diferentes instituciones. Por eso, Fratelli Tutti dice algo: hay que educar en la solidaridad, en la misericordia, no es lástima, compasión, reconciliación, justicia reparadora, no cualquier tipo de justicia. La justicia reparadora es aquella que atiende a las personas que fueron víctimas inocentes, a sus familias, a sus comunidades y al ofensor, es decir, a toda la comunidad. Y también educar en la paz. También se habla de educar en la solidaridad, darle prioridad al bien común, al desarrollo integral sostenible, que implica derechos humanos, una ética, se hablaba en las ponencias anteriores, una ética de las relaciones internacionales, respetar los derechos personales, sociales, de los pueblos, nuestros pueblos, y de la tierra. ¿Qué se puede hacer? Atender la cultura local y universal. La cultura local son aquellos valores que dan identidad y pertenencia a las comunidades. Y son muy importantes porque es lo que nos hace ser mexicanos, es lo que nos hace pertenecer aquí. Pero también estar abierto a lo que se llama la cultura universal. Es la cultura y abrir nuestros horizontes a los diferentes saberes y a los diferentes pueblos, independientemente en el cual estemos nosotros. Hay que respetar las dos. Tendemos a darle importancia más a uno o a otro. Ambos son importantes. Las tradiciones en México, pero también abrirnos al mundo internacional. Una ciudadanía mundial para buscar el bien común. La ciudadanía mundial, la propone el Papa Francisco, implica buscar soluciones interdisciplinarias y considerar diferentes saberes. Ese es un gran reto que tenemos en las universidades. ¿Qué implica? Saber que hay diferentes disciplinas, que hay diferentes saberes y que hoy la realidad hay que abordarla desde los diferentes saberes. Es más, el Papa Francisco dice que tenemos que atender y escuchar diferentes voces, la voz de los movimientos sociales, la voz de aquellas personas que trabajan no necesariamente aprenden en las universidades. Por eso necesitamos un ordenamiento mundial jurídico, político, económico, social, que incremente y oriente una colaboración internacional. Esto ya lo había dicho Benedicto XVI en algunos otros de sus textos. Una comunión universal y relacionado con el día de hoy, hacer empresas solidarias, es decir, que los profesionistas se formen para el desarrollo personal y social. Y lo hemos estado escuchando una y otra vez, y es la función de lo que estamos haciendo aquí. Hay que repensar en forma de empresas solidarias que promuevan una economía que favorezca la diversidad productiva, la creatividad empresarial, considerando siempre la dignidad humana con principios éticos, y lo vamos a ver en la empresa de Ana. El Papa nos invita a ser poetas sociales. A mí me encanta esta categoría que tiene de poetas sociales. Hölderlin, un gran poeta, dice que somos como poetas en la tierra y que tenemos que aprender a ver la belleza de la poesía. Y entonces eso dice el Papa. Hay que ser poetas sociales porque el ser humano habita poéticamente la tierra. Es una manera de existir. Y para ser poetas sociales nos pone algunos
aspectos que no voy a desarrollar por falta de tiempo, pero primero dice, hay que ser promotores de un proceso de cambio. Me parece que esto es fundamental. Promover el cambio en las pequeñas acciones, en lo cotidiano, pero también en todas las estructuras sociales. Alguien hizo una pregunta de cómo empezar todo esto y en una de las ponencias dijeron, pues empezar con nuestras actitudes personales, pero también con el compromiso social. Ser ciudadanos que busquen el bien común, que sea sostenible, una economía integrada, que haya un diálogo social. Este diálogo social es muy importante porque también casi siempre que hablamos de estas categorías pensamos en un diálogo entre personas, lo interpersonal. El diálogo social implica ser muy crítico ante lo que estamos escuchando. Recuerden lo que es la criticidad. Da razón de que por qué pienso lo que pienso. Da razón de por qué siento lo que siento. Da razón de por qué hago lo que hago y da razones de por qué creo lo que creo. Por eso hay que tener un diálogo con una apertura, pero con mucha criticidad. Y de esta manera vamos a poder construir una cultura de paz, para poder ser lo que él llama artesanos de la paz. Él va a distinguir entre lo que llama arquitectura y artesanos. La arquitectura es donde intervienen diversas instituciones, grupos, comunidades y colectivos de la sociedad que promueven la paz. En cambio, la artesanía involucra a cada una de las personas en su historia, en su narrativa. Hay que narrar nuestras historias. Como dice un gran filósofo, la vida es como una leyenda. No importa qué tan larga o corta sea, sino cómo es narrada. Estos artesanos de paz van construyendo en el encuentro y los poetas de paz buscan sobre todo procesos de reconciliación. Recuerden ustedes que los procesos de reconciliación implican momentos, como es pasar del silencio a la palabra, nombrar lo que sucede, la justicia, el perdón, hacer proyectos en común, etcétera. Buscar el bienestar de todos y de todas y reconocer, garantizar y reconstruir la dignidad de todas las personas. Pero sobre todo, y así es como termina el Papa Francisco en su encíclica, dice, hay que optar por los más pobres, por aquellos que son los últimos, los que son descartados, y ser artesanos de paz, dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con creatividad. Parecería que la Fratelli Tutti se quede en teoría, pero no. Podemos ver ejemplos, testimonios de empresas que a la luz de la Fratelli Tutti han tratado de encarnar, de vivir, de llevar a la práctica todos estos principios. Si todos estos principios y todas estas propuestas no se llevan a la vida, quizá entonces se quedan en letra muerta. Por eso quisiera darle la palabra ahora a Ana, que nos va a platicar, a exponer sobre su empresa para que veamos cómo esto se puede llegar a la práctica. Te doy la palabra, Ana. Y bueno, voy a comenzar. Primero que nada, creo que es importante darles un poco de contexto sobre quién soy y un poco sobre mi historia, sobre cómo inició CCI. Primero que nada, creo que algo que me define como persona es que siempre fui fiel creyente de Dios, o sea, algo en mí siempre fue muy espiritual, fuera de la educación que recibí por parte de mis padres, siempre esta parte de creer o de fe, creo que es algo que me define como persona. Al día de hoy, pues, soy hija, soy hermana de una abogada que me acompaña el día de hoy y soy esposa recién casada hace 1 año y medio con Alejandro. Y pues tomé la decisión de emprender hace 9 años, acabo de cumplir 30 años, entonces a mis 21 años tomé la decisión de emprender. Y pues mis hobbies, soy corredora, fiel corredora de todos los días y amante del café. ¿Cómo tomé la decisión de emprender o qué fue lo que me llevó hasta este momento? Siempre fui como inquieta y me gustó participar en muchas como asociaciones y actividades y demás. Cuando tenía 20 años
me invitan a trabajar en una empresa de finanzas. Yo estudié comunicación y mercadotecnia, entonces nada que ver con mi giro, ¿no? Me invitan como tema practicante para conocer un poco sobre lo que se estaba haciendo en esta organización y me llamó mucho la atención el tema del empresario con el colaborador, ¿no? O sea, esta parte de, soy colaboradora, tengo acceso a una prestación social, pero si voy creciendo en esta empresa me van a dar seguro de gastos médicos mayores. A mis 20 años me topo con todas estas cosas que muchas veces en la escuela no nos platican, ¿no? Y atendía clientes y pues basada en mi carrera, muchos clientes eran empresarios y me decían, oye Ana, o sea, es que yo no sé qué onda con los jóvenes, ¿qué opinas de este tema de mi marketing, de mi imagen? No entiendo, o sea, como que no está funcionando, ¿no? Y pues obviamente yo lo que aprendí en la escuela le platicaba al cliente en ese entonces, no, pues le sugiero que haga esto y a lo mejor puede llevar su organización por este rumbo. Pasando un año, a mis 21 años, se me ocurre tomar la decisión de poner un negocio de marketing, que pues es a lo que me dedico. Y voy pasando, yo vivo en Chihuahua, voy pasando por estas oficinas que rentan coworks y veo que hay lonas, ¿no?, que se rentan oficinas. Entonces, pues yo ganaba mi sueldo y pues evidentemente no tenía ningún gasto y llegué y renté una oficina, literal firmé un contrato y demás. En la noche llegué con mis padres y les avisé que había tomado la decisión de emprender. Obviamente mi papá, soy hija mayor y siempre fui la más así como protegida, pues claro que el grito en el cielo, ¿no? O sea, tú ya tienes un empleo, o sea, ¿qué vas a hacer? Entró en este tema como de incógnita y de preguntarse a él pues qué iba a hacer de su hija, ¿no? Y mi mamá la verdad es que me dijo, sí, hazlo, te súper apoyamos y pues dale para adelante. Creo que cuando empecé CCI, como cualquier joven a 21 años, pues mi motivación era esta parte, dos cosas, ¿no? La primera, la libertad de tiempo, donde no quieres estar en una oficina a 8 de la mañana, 5 de la tarde, me gusta mucho viajar, entonces para mí era como ideal el tema en el que me iba a dedicar y aparte iba a poder yo disponer de mi propio tiempo. Y la segunda, pues esta parte de libertad financiera, ¿no? O sea, desde joven poder tener mis propios ingresos y pues poder hacer ahora sí que mis sueños, ¿no? Que en especial creo que en ese momento era viajar. Cuando pasó un mes de haber puesto CCI, tuve la necesidad de contratar a una colaboradora, fue mi primer colaboradora. Y cuando empezamos a platicar y a conocernos, me doy cuenta que ella sufre violencia en casa. Era una joven y tenía una bebé recién nacida, su esposo no la apoyaba en nada, de hecho tenía adicciones. Entonces te topas con una realidad que como joven no estás pensando que te va a suceder y no te das cuenta que emprender es una responsabilidad, no nada más, ahora sí que es un privilegio, ¿no? Y creo que mi chip ese día cambió cuando me di cuenta que tenía que apoyarla. O sea, dije, realmente necesito sacar cuántos clientes para que ella tenga un sueldo digno, porque no le alcanza lo que le estoy pagando como medio tiempo para poder cuidar a su hija si se decide separar. Y la otra cosa es, ¿qué va a pasar en las tardes cuando no tiene quien le cuida a su bebé? O sea, ella tiene que estar en casa. Entonces entra mi idea de home office, ¿no? O sea, finalmente a lo que nos dedicamos lo permite. Y sé que es algo complicado, pero en mi caso pues sí se dio. Y creo que ahí empezó este chip en lo personal cuando fundé CCI, de querer ayudar a otros o colaborar con otros, perdón. Al día de hoy, pues bueno, CCI somos un despacho de mercadotecnia, hacemos todo el tema de marketing digital, páginas web, e-commerce, toda esta parte creativa y tengo 50 colaboradores a mi cargo, en su mayoría mujeres. No es nada personal con los hombres, pero somos muchas creativas. Yo creo que son unos 8 hombres y pues el resto somos mujeres. Y me toca atender todo tipo de situaciones y conocer todo tipo de personas, ¿no? Entonces, para mí, ahí entra Fratelli Tutti en cómo lo vivo en el día a día. Y yo lo puedo traducir en 3 capítulos que me llaman mucho la atención. El primero es el de un extraño en el camino, donde el Papa nos dice que nos tenemos que volver cercanos, ¿no? Y está todo este tabú de los jóvenes en el que los jóvenes no queremos ser cercanos o no queremos involucrarnos, ¿no? O sea, está esta creencia donde nosotros queremos permanecer aparte y más los centennials que son todavía más jóvenes que yo. Y creo que el Papa lo que te dice es que tú te tienes que volver cercano, que tú te tienes que interesar, no puedes esperar a que los demás se interesen en ti. Creo que en CCI lo vivimos en el día a día cuando sé que conozco a todos mis colaboradores y conozco sobre sus familias y creo que realmente mi preocupación no nada más es que tengan un sueldo digno, es que también tengan un sueldo emocional. Y el sueldo emocional parte en muchas cosas, el simple hecho de saber que la que es mamá soltera va a necesitar ciertas cosas, al que es centennial, que está empezando, y que realmente su motivación sí es irse a la playa y estarse 3 meses trabajando desde la playa y darle ese beneficio de la confianza, ¿no? Entonces creo que esta parte del extraño en el camino la vivo en esa manera. Y algo que aprendí en NUSEM, en el Difoso, fue que un expositor algún día comentó que somos los nuevos misioneros. Y sí es cierto, o sea, finalmente mi hermana fue misionera de toda la vida y yo fui una vez a misiones y nunca volví. O sea, me partía el corazón, la verdad es que no era para mí. Y siempre me preguntaba a mí, ¿cómo sirvo a Dios? O sea, ¿de qué manera puedo hacerlo si es que no me voy de misiones cada año, ¿no? Y creo que lo hago a través de la empresa. O sea, finalmente no nada más es el servir a la comunidad, sino también a quien te rodea. Entonces, para mí es una forma de ser misionera en el día a día en CCI. La segunda es el tema de la política, que él habla sobre la buena política o la mejor política. Y creo que
me quedo con esta parte de no resuelvo por mí, resolvemos por todos. Qué importante es ponernos a pensar que pertenecemos a un país finalmente, ¿no? Y tenemos una responsabilidad tanto empresarial, en mi caso, como mis colaboradores también, de tomar un poco de su tiempo para leer un poco sobre la política y realmente votar. Entonces, es difícil con jóvenes porque de estos 50 colaboradores, que seguramente algunos están conectados por Zoom, pues la mayoría son centennials. Entonces, ¿cómo te acercas y les dices que voten sin llegar a este punto donde te estoy forzando a un partido que se malinterprete, ¿no? O sea, cuidar la comunicación. Y yo creo que lo traduzco en la pregunta, ¿cuál es el México que soñamos y cómo lo vemos? O sea, finalmente ellos algún día van a ser padres o son hermanos, ¿y cómo quieren que se vea su país? Entonces, creo que algo que busco en CCI es que el colaborador entienda que si ponemos un granito de arena, aunque sea dentro de la organización, va a impactar en nuestro país. Si leemos una noticia, si acudimos a un encuentro, a lo mejor al principio no vamos a ser afines, sobre todo los jóvenes no les va a importar nada sobre política, ¿no? Creo que es todo un tema a los que estamos en redes sociales, en Twitter todo el tiempo te encuentras más contenido sobre por qué no hablar de política que sobre por qué sí, pero creo que también el Papa te habla de esta parte donde dices, oye, o sea, es por bien común, no resuelvo por mí, resuelvo por todos. Y creo que ahí te puede cambiar un poco el chip de cómo acercarnos a los jóvenes. Otra cosa es que hablar del bien común legitima la política. Cuando hablamos de estos temas, no queremos fomentar la elección de un partido, queremos legitimar nuestros derechos de manera responsable y ejercer un voto. Hablar sobre que es una responsabilidad conectar con una propuesta de bien común que exige dar seguimiento a lo que los gobiernos proponen. Y aquí hablo de esta parte de conectar, porque es un tema que está de moda, ¿no? El conectar. Ves a una marca y lo que buscas es que tenga una buena experiencia, aunque el producto no sea bueno. Esta parte de conectar, todos queremos conectar, conectamos a través de las redes sociales y sobre todas las plataformas. También tenemos que conectar con estos proyectos en común y también tenemos que buscar una forma de que ellos se sientan partícipes para poder pedirle a un centennial, a un millennial que acuda a votar o que hable sobre su México. También tenemos que hacerlo parte de, ¿no? Y esto me llega al siguiente capítulo, que es el de amistad social, que era lo que platicaba ahorita mi compañera sobre esta parte de salir al encuentro en una responsabilidad directiva de nuestra comunidad, que creo que es lo que hoy día estoy haciendo. Creo que en los últimos años en CCI me enfoqué mucho en esta estructura interna, en que CCI fuera una empresa sólida. Ahorita les voy a platicar un poco sobre las acciones que tenemos, pero hace un año tuve la oportunidad de participar para el reconocimiento de don Lorenzo Servitje. Y empecé con esta parte del proceso, ¿no? O sea, vas viviendo ciertas preguntas, cierta papelería que te van pidiendo y me di cuenta que si bien sí estaba incidiendo mucho dentro de mi organización, me faltaba esta parte de generar amistad social, me faltaba conectar con otros grupos y poder compartir un poco sobre mi testimonio. La verdad, debo serles honesta que no me gusta nada compartir mi testimonio. De hecho, suelo preguntarles a mis colaboradores, oye, si estamos haciendo esto en CCI, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo mentiras, sí va por esta parte, ¿no? Porque realmente me cuesta trabajo como que pararme aquí a platicarles las cosas que hacemos, pero también creo que es una responsabilidad de amistad social, el hecho de poder compartir a los demás lo que se está haciendo en una empresa en Chihuahua que a lo mejor nadie se imagina que puede estar, no sé, algunos de los colaboradores dicen que es el Google chihuahuense, y pues a lo mejor sí, ¿verdad? O sea, a lo mejor realmente han encontrado un entorno de trabajo donde se han sentido plenos. Y en mi caso, creo que mi responsabilidad es hacerme prójima de mi colaborador, pero también de sus hijos, pero también de las comunidades y de los jóvenes y de los pobres y de las mujeres. Ahora en octubre tuve la oportunidad de estar en Roma en una audiencia con el Papa y nos habló de esta importancia sobre los jóvenes, los pobres y las mujeres. Y en lo personal fue como también todavía hacer un poco más de conciencia en decir sí, o sea, realmente qué padre que CCI esté logrando ciertas metas, poniendo a la persona siempre como el centro, ¿no? Pero también qué pasa con nuestra comunidad, qué pasa con las colonias que tenemos en Chihuahua, que les comparto, hay una en especial, se llama Riberas del Sacramento, donde realmente diariamente aparece una persona muerta, o donde los niños no tienen acceso a una educación. Y sí hay organismos de la sociedad civil que están trabajando en ellas, entonces pues tomé la decisión de acercarme con algunos organismos y a través de nuestros servicios decirles, oye, yo te puedo hacer tu campaña de mercadotecnia, yo te puedo hacer tu video, tu espectacular, y vamos ayudándote, ¿no? A que la gente conozca y pues el día de hoy tengo la fortuna de pertenecer a varios consejos en organismos de la sociedad civil de Chihuahua y creo que es padre que mis colaboradores, centennials y millennials, nunca les he mentido sobre estos pro bonos o proyectos del organismo de la sociedad civil. Siempre les platico, oigan, llegó este proyecto, ¿quién se apunta? Y siempre hay manos que se levantan. Entonces, cuando pensamos que los jóvenes no se interesan o que realmente no quieren ser parte de algo, pues la verdad es que les puedo decir de propia mano que la verdad es que sí les interesa. Hay colaboradores millennials míos que tienen 7 años trabajando en la empresa, o sea, que realmente tienen una trayectoria. El tema de la rotación, que se habla mucho, ¿no? En las empresas, realmente es algo que en CCI casi no se sufre. Obviamente han habido crisis como en todas las organizaciones, pero siempre estamos buscando el cómo poder acercarnos a ellos. Esto es algo de los que ya les platiqué.
Y pues hablando un poco sobre las tareas que desempeñamos en la empresa, en marzo del 2021 empezamos a trabajar en un proyecto como una empresa socialmente responsable, humana y de mejora continua, con la finalidad, esto empezó con la finalidad de tener medibles, porque pues al ser una empresa creativa nos preocupaba pues que no podemos medir la creatividad, ¿no? O sea, tú te acercas con un diseñador y te dice, pues cuando yo me inspire, hago la publicidad, la campaña, ¿no? Y tú dices, oye, pero le tengo que entregar mañana al cliente, o sea, ¿cómo le hacemos para llegar a un punto en común, ¿no? Entonces empezamos a buscar esta parte de cómo alinearnos a que el colaborador no se sintiera presionado por esta parte creativa, pero también entender que es una organización, ¿no? Y empezó esta preocupación porque entré yo en la USEM, entonces entro a la USEM porque mi ahora esposo me empezó a decir un día, oye, es que tú haces muchas cosas, pero te falta esta formación, ¿no? O sea, como que lo traes tú, pero te falta esta formación. Y yo estuve en una cosa que se llama Difoso y deberías entrar y demás, pues total que terminé entrando en USEM. Y ahí empieza esto conmigo de decir, oye, sí hay una forma de rentabilizar los valores, si hay una forma de que si somos una organización con valores, vamos a generar también dinero y vamos a generar riqueza para todos. Entonces empiezo con este proceso de mejora continua y pues al día de hoy seguimos trabajando en este proceso, pero lo que llevamos hasta el día de hoy en CCI es que veo a CCI como una cancha de fútbol, en donde hay veces que te tienes que poner diferentes cachuchas, ¿no? Hay veces que me pongo la de capitán, hay veces que me pongo la de portera y hay veces que me pongo la de defensa. Y así es como veo a mis colaboradores, todos estamos jugando en el mismo partido y dividimos estas 3 canchas en 3 aspectos diferentes. El primero es capacitación y desarrollo. Hace 2 años creamos una unidad de negocio que se llama University. University es creada para emprendedores. Básicamente lo que queríamos hacer es fomentar o apoyar y animar a otros a que también tuvieran una oportunidad de emprendimiento. Muchas veces cuando emprendes, pues te da miedo, ¿no? Tienes que pagar el abogado, el IMSS, darte de alta, o sea, son muchos gastos, entonces el emprendedor dice, tal vez mejor no. Y algo que es muy caro, pues es la mercadotecnia. Entonces creamos un paquete bastante económico para apoyar a ciertos emprendedores. Ellos tienen que pasar por un filtro para nosotros comprobar que sí es un emprendedor. Y una vez que lo hacen, en University también te atienden universitarios o recién egresados. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es invitar a quienes están a punto de terminar su carrera o a quienes acaban de salir a entrar a trabajar con nosotros en esta parte de University, donde no los mandamos al ruedo, sino que los vamos a ir formando y van a atender pequeños clientes también y juntos van a ir creciendo. Aparte a ellos, buscamos darles diferentes tipos de cursos, de cosas que no se platican a veces en la escuela, ¿no? Paz interior, cómo darte de alta en el SAT, psicología, temas financieros. Siempre los jóvenes tienen muchas dudas sobre el ahorro para el retiro, sobre qué pasa con mis tarjetas de crédito. Entonces les damos una formación donde nosotros tratamos de llevarlos a ellos, pues ahora sí que en una escuela, en la Universidad de la Mercadotecnia, antes de hacerlos pasar a máster, que es la otra unidad de negocio que tenemos. Si el colaborador realmente, pues ahora sí que le pusimos palomita en todas sus actividades, lo invitamos a graduarse y hacemos toda una graduación con toga y birrete, invitamos a la familia y todo, y pues les extendemos una carta de invitación como colaborador ahora sí de la empresa en el área de máster, ¿no? Entonces al día de hoy llevamos como 5 graduaciones y pues la verdad es que son 5 colaboradoras que el cliente incluso reconoce esta parte del crecimiento que ha ido teniendo, ¿no? Fuera de University, pues son más actividades las que hacemos. Obviamente invertimos mucho en capacitación, en desarrollo. Tratamos de tener un canal interno con nuestros colaboradores. Obviamente nos dedicamos a redes sociales, entonces nuestros canales pues es un canal de Instagram donde estamos generalmente diariamente subiendo contenido, información para que pues el colaborador conecte con nosotros. Hemos invertido también en manuales y procesos, aunque ustedes piensen que los jóvenes no se quieren acatar a un proceso, la verdad es que sí pasa. Pero tenemos que llegar a un punto medio. Creo yo que los empresarios que tienen 30, 40 años dirigiendo una organización son sumamente valiosos para enseñarnos a los nuevos, pero tenemos que encontrarnos en el camino, porque tiene que ser 50 y 50. Y donde llegamos a ese punto, nos damos cuenta que realmente sí quieren aprender los jóvenes, pero también quieren ser escuchados y también quieren que los aceptemos en esta nueva realidad. O sea, quieren que realmente digamos, bueno, la verdad es que sí te motiva trabajar medio tiempo, pero tal vez con medio tiempo eres igual de productivo que alguien que antes trabajaba 14 horas, ¿no? Entonces, esta parte de cómo conectamos con ellos, pues nuestros colaboradores, todas las personas líderes, toman el curso de iniciación social que está impartido por USEM. Si somos una organización con valores, pues de nada sirve que nada más yo me esté formando, que nada más yo hable de los valores, ¿no? O sea, lo que busco es que también mis colaboradores se casen con esta parte de los valores que vivimos dentro de la organización. Y ha sido muy fructífero ver cómo las propias gerentes, hoy por ejemplo que no estoy, ellas mismas hacen las actividades dentro de la empresa y hablan del bien común. O sea, a mí me sorprende mucho cómo ellas usan estos términos y realmente es cuando dices, bueno, realmente creo que he podido sembrar algo en ellos y que ellos van a ir a sembrarlo en sus colaboradores.
Pues toda esta parte de capacitación y desarrollo básicamente son este tipo de programas en los que invertimos. En la cancha emocional y espiritual, que para mí creo que es la más importante, pues tienen acceso a psicóloga, tenemos un convenio con una psicóloga donde los colaboradores pueden acudir a una terapia, obviamente 100% confidencial, pero también la psicóloga tiene la responsabilidad de decirme a mí si algo está fallando en mi entorno, si tal vez yo como empresa no estoy dándole la suficiente oportunidad a mi colaborador para que se desarrolle. Una actividad que ha gustado mucho es que tenemos Friday Chats. Todos los viernes invitamos a alguien que no tenga nada que ver con el giro de la empresa a darnos una plática. Y realmente pues para muchos sería una hora perdida de trabajo, ¿no? Pero para nosotros realmente es una inversión porque son pláticas donde, no sé, hemos llevado doctores, hemos llevado psicólogos, incluso hemos tenido clases de cocina donde se van todos a cocinar. Y lo que funciona de estos Friday es realmente cómo se hace una convivencia y cómo se hace un sentido de pertenencia de me siento feliz de pertenecer a esta empresa porque no nada más soy un robot que hace diseños todo el día, sino que también soy una persona y se preocupan por mí. Tenemos un comité de apoyo, o sea, donde tenemos opción a préstamos a nuestros colaboradores, entonces si alguien necesita un préstamo, tiene que acudir al comité. Yo no pertenezco a ese comité para pues obviamente que sea una decisión del comité y pues ellos evalúan si vale la pena hacer el préstamo al colaborador y lo otorgan. Y busco el tema de las misas, obviamente tampoco se obliga a nadie como en la política, ¿verdad? Pero sí creo que todos los colaboradores saben que soy católica, creo que saben que soy espiritual y quien quiera acudir a una misa, tenemos ciertas misas en el año donde todos están invitados y es esta parte donde realmente, no sé, la primera misa tal vez iba sola, pero de repente van 2 y de repente van 3 y te das cuenta también que es importante fomentar la cancha espiritual. Y la cancha crecimiento, que la verdad es en la que estamos trabajando ahorita, pues obviamente como empresa nueva, ya vamos a cumplir 9 años, pero aún creo que somos muy nuevos, pues obviamente es capitalizarnos, obviamente estamos buscando crecer, hemos crecido en temas de clientes en Estados Unidos, tenemos esta opción de home office y travel office, o sea, hay colaboradores que ni siquiera están en la ciudad y pues siguen trabajando dentro de CCI. Buscamos invertir en todo el tema que platicaron ahorita mis compañeros de tecnología, en tema de computadoras, de equipo que realmente sea útil para ellos, tenemos esta opción de financiamiento. Y sobre todo, que creo que es algo que los emprendedores a veces dejan a un lado, cumplimos con todas nuestras obligaciones. No porque estemos empezando o porque a lo mejor no nos guste, como es el seguro social en Chihuahua, puedo yo quitarle un derecho a un colaborador. Entonces creo que algo que realmente nos ha hecho confiables es que todos nuestros colaboradores tienen sus prestaciones de ley, tratamos de cumplir al máximo con todas nuestras obligaciones y finalmente tratamos de entender el por qué y para qué son estas obligaciones, ¿no? Entonces, aunque a veces es difícil y a veces nos han tocado tormentas, pues creo que también cuando el principio y la ética son una base, pues de ahí creo que ya es más fácil como que tomar decisiones. Y por último, pues realmente casi no hay jóvenes allá atrás, pero nada más quisiera dar un consejo en cuanto al emprendimiento. Creo que es importante, si tú tienes la iniciativa de emprender, pues realmente no tener miedo, realmente tener fe, realmente tener confianza. Pero también la clave es entender que el bien común es una responsabilidad y no lo puedes elegir, o sea, el bien común no es una elección, es una responsabilidad y finalmente te das cuenta a lo largo del tiempo que emprender es eso, o sea, Dios te mandó un trabajo y te mandó una responsabilidad que a veces es muy difícil y que a veces pues son muchas decisiones que llevas detrás, pero cuando lo ves así, o sea, en lo personal creo que para mí ahorita estoy haciendo mi trabajo al compartirles a ustedes esto, pues creo que es más fácil poder animarte a emprender o poder dirigir una empresa que el día de mañana te toca. Entonces, pues sería todo por mi parte. Muchas gracias.